debe en buena medida la estabilidad social del país Andrés Manuel López Obrador, gracias a que decidió la vía pacífica y mantener la resistencia. Así es que el problema es un problema mayor, es un problema muy serio, y me parece que esta soberanía no debe mandarle un exhorto a Calderón diciéndole que no se meta, debe mandarle una exigencia a Calderón de que debe respetar el marco constitucional. Hola mexicanos, continuamos con la tercera parte de este tema, el sexenio sangriento y neoliberal de N. Recopilando los subtemas anteriores, damos por hecho que el gobierno peñista o salinista, por así decirlo, embruteció y corrompió de nuevo la democracia mexicana y soborno por medio de programas sociales, así como también la compra de votos masiva por parte del Verde, llevando a cabo el tercer gran fraude electoral desde Salinas a Calderón y de este a Peña Nieto, corrompiendo el decreto constitucional de tener unas libres y seguras elecciones. Como lo predijo el actual candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó en un programa matutino de Televisa, en el cual conducía Brozo. Obrador comentaba que lo que querían, en este caso la mafia del poder, era pretender creer que el petróleo se terminaría, para que después salieran, que la gallina de los huevos de oro se había terminado, y que ahora era necesaria la inversión privada. Es así que desde Calderón la gasolina costaba solo 13,2 pesitos y que ahora, gracias a la inversión privada, llamada la tan gran aclamada por panistas y priistas, reforma energética, esta pasó de ser barata a la más cara de Latinoamérica y América. Las consecuencias catastróficas de esta ley trajo consigo saqueos y robos a transeúntes por toda la República Mexicana, facilitando temor a la población y trabajadores de consorcios, como son Electra, Bodega Aurrera, Coppel, Oxxo y entre otras. Esta ley fue aprobada por el Senado de la República el 11 de diciembre de 2013 y por la Cámara de Diputados un día después. El 18 de diciembre de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal. Fue promulgada por el Ejecutivo el 20 de diciembre de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. La iniciativa que el Ejecutivo Federal somete a la consideración del Congreso de la Unión propone que el artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra, para desarrollar la industria petrolera bajo la rectoría del Estado. Asimismo, se promueve el desarrollo de un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos, bajo la conducción y regulación del Estado. Los objetivos de esta reforma energética son los siguientes. 1. Mejorar la economía de las familias. Bajarán los costos de los recibos de la luz y el gas. Al tener gas más barato se podrán producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos. 2. Aumentar la inversión y los empleos. Se crearán nuevos trabajos en los próximos años. Con las nuevas empresas y menores tarifas, habrá cerca de 500,000 de empleos más en este sexenio y 2,5 millones más para 2025, en todo el país. 3. Reforzar a Pemex y a CFE. Se le dará mayor libertad a cada empresa en sus decisiones, para que se modernicen y den mejores resultados. Pemex y CFE seguirán siendo empresas 100% de los mexicanos y 100% públicas. Reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas, y como regulador de la industria petrolera. Fuente tomada de esto Wikipedia .org, link enlaces en la descripción del video. Ante este hecho, ninguno de esos decretos que dejó escrito Lázaro Cárdenas ha sido tomado en cuenta, que solo en el año 2017 México sufrió la inflación más grande que haya tenido México. La promulgación de la Constitución de 1917, se estableció en su artículo 27 el dominio de la nación sobre todos los minerales, entre ellos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Además daba al Ejecutivo Federal la posibilidad de que los particulares extrajeran para su aprovechamiento el petróleo y demás hidrocarburos, bajo la figura de la concesión. En diciembre de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río impulsó la primera reforma energética, la cual mantenía la propiedad exclusiva del Estado sobre los recursos en el subsuelo, suprimía las concesiones sobre el petróleo y los carburos de hidrógeno, ya que la concesión confería a particulares los derechos para explotar y aprovechar bienes del dominio nacional, y consideraba como derecho exclusivo del Estado el explotar los hidrocarburos mediante las formas estipuladas en una ley secundaria. Una ley iniciativa fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 1940.
En el mismo periodo, también fue publicada la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, que creó instrumentos para celebrar contratos con los particulares a fin de que estos lleven a cabo por cuenta del gobierno federal, los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos, sin poner en riesgo los derechos del Estado sobre estos. También estableció el régimen de concesiones para la construcción de refinerías y oleoductos y para la distribución de gas. El Ejecutivo, al formular la iniciativa que culminó con la reforma constitucional de que se trata, y después en diversas declaraciones, ha expresado su punto de vista de que la exclusión de los particulares del régimen de concesiones que el artículo 27 fija para la explotación de los recursos naturales del dominio público, no implica que la nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada, sino simplemente que esa colaboración deberá realizarse en el futuro dentro de las formas jurídicas diversas de la concesión Lázaro Cárdenas del Río en la iniciativa de ley reglamentaria del artículo 27 constitucional de 1940. Fuente tomada de Wikipedia. Web link enlaces en la descripción del video. Golpes, machetazos, gases lacrimógenos, autos en llamas, policías huyendo en desbandada, petardos, heridos y muertos, fue lo que se presenció a las afueras de Atenco después del desalojo de vendedores de Texcoco. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Vuelvo a retomar el tema de la Constitución y su perpetro, de estos parásitos vividores del erario público. Estos parásitos han transformado la Constitución para beneficio de sus bolsillos. Creado contratos con empresas privadas, que a la luz pública, que este caso Televis y Televisión Azteca, hacen ver al mexicano que los tratos con extranjeros, son un beneficio para México y que gracias a esto crearán más de 1 millón de empleos. Ojo, no hacen contratos con países extranjeros, sino con empresas extranjeras. Ahora en este 2018, para poder crear un fraude electoral ante Morena, crearon una ley, que básicamente dicen ellos que es para procurar la integridad de la seguridad interior del país ante el crimen organizado y el narcotráfico. Sí, esta ley de seguridad interior creada únicamente para reprimir una manifestación masiva ante un fraude electoral o un asesinato hacia un candidato, quiero decirles que esto no es broma, puede pasar de un terreno normal a catastrófico. El PRI sigue metiendo miedo diciendo que si estás con Morena es porque quieren ver a México como Venezuela. Hermanos, quiero comentarles que México vive hoy como Venezuela con la inflación y el bajo sueldo. Solo falta poco tiempo para que mexicanos salgan a manifestarse ante el gobierno salinista. Y así entrar en rigor su dichosa ley de seguridad interior, o copiarle el examen al gobierno sangriento de Ordaz y mandar a gente de su militancia a crear revuelto en estas supuestas manifestaciones y así crear un revuelto entre ciudadanos y militares. Quiero terminar aquí y seguir con este tema en otro capítulo, solo quería resaltar este tema de la reforma energética, ya que es de suma importancia. Bueno, y esto fue la tercera parte de este podcast. Quiero agradecerles por llegar a este punto del video, les pido que se suscriban y que activen la campana de notificaciones, para que no te pierdas ningún podcast. Manita arriba y compartir. Sin más me despido. Y yo soy el Cardenal Juárez. Libertad y expresión. Libertad y expresión. Libertad y expresión. Libertad y expresión. Libertad y expresión.